Los sistemas de inteligencia artificial pretenden estar en todas partes, tomando decisiones críticas en sitios como hospitales, bancos o sistemas de seguridad. Pero hay un problema fundamental: todos estos sistemas no saben decirnos cuándo no están seguros de sus decisiones. Un médico usando una inteligencia artificial para analizar radiografías necesita saber no solo lo que dice el sistema, sino también qué áreas del diagnóstico son menos fiables. Hasta ahora, esta capacidad de duda artificial ha sido el talón de Aquiles de la inteligencia artificial. Meta acaba de presentar RATIN, un algoritmo revolucionario que permite a las redes neuronales evaluar su propia incertidumbre en tiempo real. No solo es una mejora técnica, es un cambio fundamental en cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar decisiones mucho más seguras. Y lo mejor es que funciona sin necesidad de entrenar nuevamente a los modelos existentes. El problema con los sistemas actuales de inteligencia artificial es que funcionan como una caja negra. Dan respuestas, pero no nos dicen cómo de seguros están de ellas. Durante años, los investigadores han usado una técnica llamada Monte Carlo Dropout para poder intentar medir esta incertidumbre. Es el equivalente a tener varios expertos opinando sobre un mismo tema, pero con una limitación muy importante: todos usan el mismo método rígido para la evaluación, sin adaptarse para nada a cada caso específico. Los métodos tradicionales aplican el mismo nivel de duda artificial a todas las partes de una imagen o de un análisis. Es igual de absurdo que intentar utilizar las mismas gafas de sol para conducir tanto en un día soleado como a última hora del atardecer. El resultado de esta rigidez es que obtenemos estimaciones de incertidumbre que son demasiado generales y muy poco precisas, especialmente en áreas un poco más críticas donde la precisión realmente pueda ser importante. Es evidente que la necesidad de mejorar los sistemas de estimación de incertidumbre se ha vuelto crítica en campos como, por ejemplo, el diagnóstico médico. Los médicos necesitan saber exactamente qué partes de un análisis de inteligencia artificial son más fiables y cuáles requieren una revisión un poquito más detallada. El Monte Carlo Dropout tradicional puede identificar áreas de incertidumbre, pero lo hace de manera tan general que a menudo pierde detalles cruciales. Al final siempre te dice que no se fía y no te dice realmente por qué. Estas limitaciones se están volviendo bastante problemáticas porque los sistemas de inteligencia artificial se están desplegando en algunos entornos que son cada vez más críticos. Un sistema que analiza radiografías necesita poder distinguir entre áreas donde está totalmente seguro de un diagnóstico y zonas donde detecta anomalías, pero no está completamente seguro de su interpretación. Esta capacidad de discriminación es esencial para la seguridad de un paciente. La comunidad científica ha estado buscando una solución que permita a las redes neuronales adaptar su nivel de incertidumbre según el contexto específico de cada uno de los análisis. Me explico: no solo necesitamos saber si un sistema está inseguro, sino también entender exactamente dónde y por qué surge esa inseguridad. Este es el principal vacío que RATIN promete llenar. Vamos a profundizar en todo esto. RATIN funciona como un sistema de control de calidad en tiempo real, pero en este caso para redes neuronales. A diferencia de otros métodos anteriores, analiza cada una de las capas de la red neuronal por separado, ajustando sobre la marcha cuánta duda debe introducir en cada uno de los niveles. Es tener una especie de equipo de expertos que puede decidir cuánto se centra en cada una de las partes según lo complejo que sea el análisis o cada una de las partes del análisis. El algoritmo introduce un concepto revolucionario: la medición de la pérdida de información en cada capa de la red que tenemos. Cuando detecta que cierta información es importante para el análisis, reduce automáticamente el nivel de dropout y así consigue preservar esos datos que son importantes. En cambio, en áreas donde la información es más redundante, permite más dropout para estimular una evaluación un poquito más crítica. La verdadera innovación de RATIN está en su capacidad de adaptación sin necesidad de hacer ningún tipo de reentrenamiento. El sistema evalúa cada entrada de forma más o menos individual y ajusta sus parámetros en tiempo real. En el contexto médico, esto significa que puede ser más preciso en áreas anatómicamente un poquito más complejas y más flexible en zonas más simples o mejor definidas en una radiografía, por poner un ejemplo. Los resultados experimentales hasta ahora son muy contundentes. RATIN mantiene una precisión comparable o superior a los métodos tradicionales, pero con estimaciones de incertidumbre muchísimo más detalladas. En este ejemplo médico que estamos utilizando, por ejemplo, el algoritmo puede identificar con precisión los bordes de tumores mientras indica claramente qué áreas requieren una segunda opinión médica. Esto puede ser revolucionario para especialidades médicas como puede ser la medicina de familia, es decir, los médicos de cabecera de toda la vida, o por ejemplo también para los triajes en urgencias.
urgencias. Imagina un sistema capaz de prediagnosticar cosas simples como por ejemplo, unas anginas o una torcedura. Y en cuanto algo se vuelve un poquito más complicado, que lo derive automáticamente a un médico humano. Todo esto con una fiabilidad altísima. Por tener una referencia, el sistema funciona estableciendo objetivos de información para cada una de las capas de la red. Durante el análisis se evalúa constantemente si está manteniendo el nivel deseado de información. Si detecta que está perdiendo datos importantes, ajusta automáticamente las tasas de dropout para poder compensarlo y funcionar mejor. Además, una ventaja clave es que el rating no requiere datos etiquetados adicionales para funcionar. Esto lo hace especialmente valioso en entornos del mundo real, donde obtener datos etiquetados es muy costoso y además consume muchísimo tiempo. El sistema puede comenzar a funcionar inmediatamente en modelos que ya son existentes. Y los mapas de incertidumbre generados por rating son notablemente más nítidos y significativos que los producidos por métodos anteriores. En lugar de tener áreas difusas de incertidumbre, el sistema produce mapas detallados que resaltan específicamente las regiones que requieren atención adicional. Vamos a ver los puntos críticos. A pesar de sus avances, Rating se enfrenta a algunos desafíos que son bastante significativos. El principal es su mayor consumo computacional durante la inferencia, es decir, cuando ejecutamos el modelo, ya que debe realizar muchos más cálculos adicionales en tiempo real. Esto puede afectar a la velocidad de procesamiento en sistemas que requieren análisis que sean más o menos rápidos de grandes volúmenes de datos. Otra limitación importante es que la medición de información mutua podría no reflejar todos los aspectos relevantes en tareas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, en imágenes médicas, ciertos patrones sutiles que son cruciales para el diagnóstico podrían no ser detectados adecuadamente por el sistema de evaluación de la información, y esto la verdad es que podría ser una aliada. Por último, el dropout, aunque es efectivo, sigue siendo solo una forma de introducir variabilidad en el sistema. Hay otros tipos de ruido o de incertidumbre en los datos del mundo real que podrían no estar siendo capturados completamente por este método. Resumiendo, es un avance, pero va a tener que mejorar. Lo más interesante está en el futuro. El futuro inmediato de Rating apunta ahora mismo hacia su integración en sistemas de diagnóstico médico asistidos por inteligencia artificial. La capacidad de proporcionar evaluaciones de incertidumbre más precisas podría revolucionar cómo los médicos utilizan la inteligencia artificial como herramienta de apoyo en diagnósticos diarios. En los próximos años podríamos ver aplicaciones de Rating en otros campos críticos, como por ejemplo la conducción autónoma, donde una estimación precisa de incertidumbre es crucial para el tema de la seguridad. Un vehículo autónomo equipado con este sistema podría identificar muchísimo mejor las situaciones donde necesita ser un poquito más cauteloso o directamente requerir intervención humana. El desarrollo de Rating marca el comienzo de una nueva era en la inteligencia artificial, donde los sistemas, al no solo proporcionar respuestas, sino también comunicar claramente su nivel de confianza, podría llevar a una mayor adopción de la inteligencia artificial en campos donde la precisión y la transparencia son fundamentales. Una reflexión sobre esta tecnología. La introducción de Rating representa un paso crucial hacia sistemas de inteligencia artificial mucho más confiables y transparentes. No se trata solo de mejorar la precisión, sino de crear sistemas que te puedan comunicar efectivamente sus limitaciones y áreas de incertidumbre, y así permitir una mejor colaboración entre los humanos y las máquinas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. ¿Qué opinas sobre esta nueva tecnología? ¿Crees que cambiará la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres apoyar el canal, sabes que tienes nuestro Patreon apuntado en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.